Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, ¿cómo los viene tratando la cuarentena? Yo ya quiero salir, ya no aguanto más, ya necesito poder salir a la calle, pero bueno, hay que seguir resistiendo porque el virus lo combatimos entre todos, ¿bien? Bueno, hablemos de un tema como para pasar el tiempo, ¿les parece? Hablemos de qué, de infartos, el tema diría. Es un tema fundamental, estén hablando de lo que estén hablando en torno a la patología, es fundamental que comprendan que es un infarto, que clasifiquen un infarto y que sepan hasta identificar un infarto porque es bastante simple. Bien, así que ahora lo vamos a ir viendo. Empecemos hablando de la definición. Infarto decimos que es un área de necrosis por isquemia. Como se los escribí acá, lo van a repetir, pero hablemos y desglosemos esto. Decimos que isquemia es la falta de riego sanguíneo. Necrosis era una muerte celular, pero que recuerdan que era la suma de cambios morfológicos que se producían en células muertas de tejidos vivos. Buenísimo. Y área es una zona. Si no recuerdan estos conceptos, vayan a uno de mis videos anteriores, que ahí les explico claramente. Pero bueno, volvamos a esto. Entonces decimos que es una zona que murió por falta de sangre, pero no es que muere enseguida, no es que le faltó sangre y se murió. No, 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 no. Sino que estuvo un tiempo determinado para cada uno de los tejidos sin sangre y eso llevó a que se infarte. En otro video también hablamos del tiempo, que era importantísimo cuando hablábamos de isquemia, porque no todos los órganos aguantaban de la misma manera la falta de sangre. Y había el ejemplo del cerebro versus lo que era el músculo. El cerebro por ahí te aguantaba 3 minutos sin sangre con toda la furia, en cambio un músculo por ahí te aguanta 6 horas. ¿Bien? Buenísimo. Entonces clasifiquemos estos infartos. Decimos que tenemos infartos blancos o anémicos, bien, que decimos que no tienen extravasación sanguínea, por eso son blancos, bien, desglossémoslo. Hablamos de que puede llegar a ser por oclusión arterial o por oclusión en órganos sólidos. ¿Por qué oclusión arterial? Porque si se tapa la arteria no tiene colaterales como tiene la vena. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Se tapó la llegada de sangre, pero la retirada o el drenaje de sangre por parte de las venas sigue funcionando. Entonces toda esa zona se va a hacer blanca. Bien, no va a permitir la extravasación sanguínea. Y en los órganos sólidos hay tabique de estroma, lo cual te va a delimitar los vasos y tampoco va a permitir que haya extravasación. Ejemplos de órganos sólidos, vamos a hablar del corazón y del riñón. Ahí les pongo un ejemplo como para que se vea bien. Tenemos un riñón acá, el cual fíjense esto que ahora vamos a describir, que eso sería el infarto. Y acá tenemos una foto histológica de patología en la cual tenemos que hay todo un puntillado, que ese puntillado va a ser infiltrado inflamatorio. ¿Por qué? Porque la necrosis siempre se acompaña de inflamación. Bien, al principio van a ser neutrófilos y después van a ser macrófagos que van a venir a fagocitar a estas células muertas. Bien, les resumo un poquitito de esta foto, se la simplifico acá. Esto es una cuña. Bien, el infarto blanco toma forma de cuña, con vértice apuntando a la zona que se ocluyó. Bien, ¿por qué? Porque si se ocluye acá, todo esto va a quedar sin riego sanguíneo. Si está sin riego sanguíneo, sigue funcionando el drenaje venoso, se va a hacer blanco. Bien, veamos la otra parte, la contracara, que va a ser los infartos rojos o hemorrágicos. Acá, ¿qué es lo que pasa? Hay extravasación sanguínea. ¿Y cuáles son las causas que me pueden llegar a un infarto rojo? La obstrucción venosa, ¿por qué? Porque si me ocluye una vena, va a seguir llegando sangre por parte de la arteria, nada la va a drenar, entonces eso se va a tener de rojo. Tejidos laxos, donde no va a haber estos tabiques de estroma, no delimitando los vasos, y por lo tanto se va a tener de rojo. Tejidos con doble vascularización, que el ejemplo claro es el pulmón, donde hay una irrigación funcional y otra irrigación nutricional, que lo que va a pasar que si se obstruye una, vamos a tener otra que te va a llegar sangre todavía y eso va a permitir de que se tiñan de rojo. Y después los tejidos infartados y reperfundidos, un corazón,
que se infartó, llegó a tiempo, entonces yo le hago una terapia de trombolisis, que significaría romper el trombo que lo ocluyó, y de esta forma va a llegar sangre de vuelta, y ese infarto que tendría que ser rojo, perdón, ese infarto que tendría que ser blanco, va a terminar siendo rojo, porque la sangre que le cae atrás. ¿Bien? ¿Se entiende la idea? Acá tenemos un ejemplo, que va a ser el pulmón, que el pulmón va a tener doble vascularización, va a ser un tejido laxo, ¿bien? Entonces, fíjense acá tenemos que todo esto está lleno de sangre, es todo esto que se ve ahí, y acá tenemos la foto macroscópica, en la cual fíjense que acá no toma una forma de cuña, sino que toma una forma diseminada la sangre, debido a que nada la retiene, y no se forma la típica forma del infarto blanco. ¿Bien? Bueno, espero que haya quedado bien claro, es un tema que no pueden colgar, que lo tienen que saber sí o sí. Y bueno, si les gustan los videos, ayúdenme poniendo like, ayúdenme suscribiéndose, y si tienen algún tipo de comentario, lo ponen, compártanlo con sus amigos y bueno, nos veremos en el próximo. Un abrazo grande.